Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes del devocional. Este día quiero invitarle a que me acompañe en la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Este es uno de los temas que a mucha gente no le gusta hablar. Le tienen más miedo al diablo que a Dios. Entonces no le gusta que se hablen de estos temas. Y dice la palabra de Dios. Primera Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vuestro adversario el diablo. Como les decía, hay mucha gente que no le gusta que se toque este tema. Algunos católicos muy poco desubicados creen que hablar del diablo es protestante, cuando la misma palabra de Dios y la misma doctrina católica hablan del diablo, pero no les gusta hablar del diablo. Y siendo directos, los que tienen años conociéndome y siguiéndome, saben muy bien que yo no hablo con tapujos, pues yo digo las cosas claramente. Y lo que pasa es que a mucha gente no le gusta hablar del diablo, porque como les digo, ¿quién va a hablar de su casa aunque se esté cayendo? Son gente que le tiene más miedo al diablo que a Dios. No le gusta que se toquen estos temas. Y es una estrategia favorita del diablo, de Satanás, que Dios lo reprenda, porque de esa manera puede tener a la gente tranquila, engañada, mientras menos se hable de él. A él no le gusta la popularidad. A él no le gusta aparecer con millones de seguidores en los... Saben que si él tuviera Facebook, él no se presentara ni como el diablo ni buscara tener seguidores, porque entre más pasa desapercibido, mejor para la obra que él realiza. Y en este devocional vamos a estar hablando precisamente de esa obra que él hace. Dice San Pedro que debemos de ser sobrios y velar. Significa que debemos de estar listos, despiertos. Sobrio significa estar con los sentidos bien puestos, en contraste con aquel que está ebrio. El ebrio, pues usted sabe, no tiene sus facultades mentales al 100%, sino que es lento para entender, lento para moverse. Entonces aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros debemos de ser sobrios, en primer lugar, y estar despiertos. Eso significa velado, o sea, estar listos, estar apercibidos, porque vuestro adversario el diablo es nuestro adversario. Él anda siempre como león rugiente. No dice que es un león. Él anda como león. Si leemos la palabra de Dios sabemos que el único león es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él se disfraza como león. Él se hace pasar como león. León rugiente. Pero él no es un león. Él es un dragón, no es un león. Pero él anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quiénes son los que él busca? A los que se dejan devorar. Él anda viendo a ver de qué lado, por dónde se mete, quién le abre la puerta, quién le permite entrar. Y por lo general, mis queridos hermanos, aquellas personas que no tienen una vida espiritual, que no tienen una comunión con Dios, que no están bajo un proceso de conversión, que no tienen nada de piedad, sino que al contrario son impíos, este es el tipo de persona que él utiliza, a los cuales se les manifiesta, no así cachudo como aparece en algunos lugares, sino que se les manifiesta para que así estas personas puedan ser engañadas, seducidas, y se puedan convertir en agentes del diablo. La palabra de Dios nos da algunas ideas, algunos tips, como se dice, para poder descubrir cuál es la obra del maligno. Y tenemos que estar preparados para conocer la obra del maligno. Para eso tenemos que ver qué es lo que el maligno hace y cómo es que lo hace. Hay 5 características que vamos a ver en este devocional
Esto creo que este devocional por el tiempo lo vamos a dejar en 2 partes. Hay 5 formas como Satanás obra. Y tenemos que conocerla. La gente que no quiere que se toquen estos temas son amigos de él, precisamente porque están estorbando que se pueda conocer la obra que él hace para que no quede descubierta. Entonces tratan de ver cómo callan al que le está descubriendo la obra al diablo para que no diga nada y así el diablo no quede al descubierto. Mi querido hermano, aquellas personas, sea quien sea un simple cristiano, sea un jerarca religioso, un líder religioso, que le venga a decir a usted que el diablo no existe o que no cree en el diablo, este es un hijo del diablo, un hijo de Satanás, que lo que está haciendo es haciéndole creer a usted que el diablo es un invento, es un cuento. A mí me lo han dicho en muchas ocasiones, curas católicos me lo han dicho. Curas católicos. Un día de estos estaba viendo un video de otro cura que está denunciando a un obispo en una ciudad muy importante en Latinoamérica que también salió dando declaraciones que dice que él no cree en el diablo. Un obispo que para la teología católica es un sucesor de los apóstoles. Imagínense, el sucesor de ellos, de él, se revolcó y se dio duro con el diablo y se le sometía, pero ahora un sucesor de estos apóstoles viene diciendo que no cree en el diablo, para que se dé cuenta. ¿Cuál es la obra que hace este personaje de maldad? En primer lugar, calumnia. Esta es su estrategia favorita. Aquí es donde comienza él a actuar. Esta es su manera de poder hacer mejor su trabajo. Esta es una de sus mejores armas. Porque la calumnia es mentira. Y acuérdese que él es padre de mentira. Cuando él habla mentira, de suyo habla. Por eso yo soy muy escéptico, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, a aquellos videos que circulan en las redes sociales, en donde está un supuesto exorcista conjurando al diablo para que le diga qué es lo que más lo atormenta, y el diablo empieza a decir, a mí lo que me atormenta es tal cosa. Si ya sabemos que es mentiroso, es padre de mentira, engañador, nunca habla la verdad aunque lo estén conjurando a que la diga, porque no hay verdad en él, es mentiroso. Aparte de que cualquiera sabe muy bien que ni siquiera Jesús los dejaba hablar. Menos se va a poner alguien a estarlo conjurando, te ordeno que me digas. No se puede. Con él no se habla, no se dialoga. El único caso donde se ve que Jesús le preguntó algo fue cuando le preguntó a aquel cómo se llamaba. Y aquel le dijo que se llamaba Legión, pero era para que entendiéramos la cantidad de demonios que pueden entrar en una persona. Una legión son 5,000 demonios. Entonces no podemos conjurarlo a que nos diga verdad porque no hay verdad en él. La palabra de Dios lo dice claramente. Él es mentiroso y padre de mentira. Y su herramienta, su arma más efectiva que él utiliza, su arma favorita, es la calumnia. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 9 al 11, aquí nos da un ejemplo de cómo él utiliza la calumnia. Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el libro de Job se narra la historia de cuando llegaron los que son llamados hijos de Dios, los ángeles, y entre todos estos apareció Satán. Satán quiere decir adversario, el maligno. Aparece entre ellos y lo primero que hace Dios le dice, bueno, ¿y de dónde venirá? De rodear la tierra, andar por ella. Y viene Dios y le dice, ¿y no has considerado a mi siervo Job, hombre? Que es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, le dijo, ¿acaso teme a Dios de balde? Si acaso no lo ha acercado a él.
no lo has protegido, le has dado trabajo, a las manos de trabajo de su mano le has dado bendición, sus bienes han aumentado, lo has cercado a él y a su casa, todo lo que tiene, pero tócale un poquito, extiende tu mano, toca lo que tiene y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma cara. Calumniando a Job, que Job iba a blasfemar a Dios si venía Dios y lo tocaba. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Le permite a Satanás que toque a Job. Le dice, puedes tocar, menos su vida. Esa no la puedes tocar, porque no es tuya, es mía. Esa no se la puedes tocar. Y todos conocemos lo que le ocurre a Job, y después de todo lo que hizo y todo lo que perdió, entonces lo que pasó fue que Job no blasfemó a Dios. Al contrario, Job dijo, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea el nombre de Dios bendito. No blasfemó contra Dios. No contento con esto, ahora el maligno, su segunda herramienta que él ocupa, su segunda arma, es causar enfermedad. La enfermedad, mis queridos hermanos, es el producto del estado caído del ser humano. La caída se dio porque el ser humano decidió desobedecer a Dios. Cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, entonces la enfermedad aparece en el ser humano. La enfermedad, mis queridos hermanos, realmente es producto del pecado del ser humano, y el pecado es producto de la incitación que el maligno hace, conociendo la naturaleza caída del ser humano. Muchas enfermedades que el ser humano tiene, que usted y yo tenemos, son producto de desórdenes que hemos tenido. Desórdenes alimenticios, otros tienen enfermedades por sus desórdenes sexuales, otros tienen enfermedades por sus desórdenes físicos que han cometido, y siempre el maligno puede que esté detrás. Ahora, no toda enfermedad viene del diablo, algunas sí, no todas vienen del diablo. En el caso de Job, aquí sí podemos ver claramente que el maligno causó enfermedad en Job. Capítulo 2, versículo 7 del libro de Job dice que salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que otra vez se presenta, otra vez Dios le dice, mira, y que no has considerado a mi siervo Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso que me incitaste para tocarle sus bienes, y no me maldijo, no blasfemó. Le dijo el diablo, piel por piel, le dijo. No, pero tócale a él su cuerpo, tócale su salud y vas a ver. Y Dios le permite a Satanás que toque a Job, su cuerpo. Pero sigue sin tocar su alma, su vida. Esa no la puede tocar, nunca la puede tocar. Él no puede quitarnos la vida, porque nuestra vida es de Dios, está en las manos de Dios, y Él decide cuándo es el día que nuestra vida termina. Él no puede, en ese aspecto, Él no puede tocar nuestra vida. Es Dios quien decide. Pero en este caso Dios permitió que Satanás tocara a Job. Este hombre cae con una sarna. Incluso la mujer viene y le dice, y todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y este hombre le dice, has hablado como una mujer insensata. Y este hombre mantiene su integridad. Otra estrategia, aparte de la calumnia, aparte de la enfermedad, otra estrategia que ocupa el maligno, otra de sus obras es acusar. Él es experto, precisamente la palabra Satanás significa el acusador, fiscal. Un fiscal es el que está acusando. Eso es lo que él hace. Su nombre, este nombre Satanás, realmente designa su función, lo que él hace, acusar. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, se muestra al sumo sacerdote Josué. Josué quiere decir salvación. De la raíz de Josué es que viene Yeshua, Jesús. Entonces dice que Zacarías 3:1 me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El maligno está acusándonos. Dice el libro de Apocalipsis que al final será arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos,
dice Apocalipsis, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Ese es otro trabajo de él está cerca. Él no está en el infierno, ni anda rodeando, ni anda en la tierra. Viene a dar sus vueltas a ver cómo están trabajando sus demonios. Pero su labor principal es estar delante de Dios acusándonos a nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos un abogado. Dios es el juez, Satanás es el fiscal y Jesús es nuestro abogado. Entonces tenemos un abogado delante del Padre que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Mientras el otro nos está acusando, Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Aboga por nosotros. Por eso la palabra de Dios presenta a Jesús como nuestro abogado. Y el Espíritu Santo nuestro defensor, nuestro paráclito. Entonces la labor de él es acusar. Dice que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Está acusando constantemente. Esta es otra de las labores que él hace. Cuarta obra, entre muchas, porque aquí por el tiempo no podemos, aquí pasaríamos toda una tarde hablando punto por punto y bien en detalle de todas las obras que él hace. Y acuérdese que San Pablo dice que no hay que encubrir esto, al contrario, hay que denunciar las obras de las tinieblas. Porque no ignoramos sus maquinaciones, hay que denunciarlas, no participar, no ser partícipe. Aquel que no quiere que se hablen estos temas es porque es parte de este problema del demonio, porque no quiere que sean descubiertos estas estrategias. Entonces trata de evitar que se descubra la labor del diablo. Entonces la cuarta obra que él hace es sembrar la cizaña. En el capítulo 13 de San Mateo nos describe la parábola del trigo y la cizaña. Cómo se siembra buena semilla y cómo aparece el maligno sembrando cizaña entre la buena semilla. Y la cizaña crece junto al trigo. Los empleados del dueño de este terreno le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y les dijo, no, déjenla que crezca, déjenla, que dé fruto. Porque vaya a ser de que por querer arrancar cizaña, arranquen trigo. Mejor déjenlo hasta el final. Porque al final se va a saber quién fue trigo y quién no. Porque al final, a pesar de que mientras crecen son idénticas, al final el trigo da fruto. La cizaña nunca da fruto por ningún lado. Y ahí se va a saber quién fue cizaña, y por eso dice que después va a mandar a sus ángeles, ya cuando explica la parábola, y va a recoger de su reino, de su iglesia, va a recoger al trigo para meterlo en su granero y a la cizaña en manojos para arrojarla al horno para ser quemada. Ahorita todos decimos que somos cristianos. Ahorita todos nos presentamos como hijos de Dios, ¿no? Aquí somos cristianos, aquí usted, Melara, es la cizaña, porque usted es el que viene a decir y a atacar y a decir todo esto. Usted es la cizaña. Ahorita no sabemos, espérese, el día final vamos a saber si yo fui o usted fue, uno de los dos, o si los dos fuimos. Ahorita no podemos decir eso. Ahorita simplemente hay que ver el fruto. Porque si ustedes de los que dicen que no hay que hablar de estos temas, entonces por ahí más o menos ya vamos viendo por dónde va la cizaña. Entonces en el capítulo 13, versículo 38 y 39 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ay, ¿cómo va a creer que el diablo tiene hijos si todos somos hijitos de Dios? Aquí dice que la cizaña son los hijos del malo. O sea que el diablo tiene sus hijos y los tiene dentro de la iglesia. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y ya conocemos la historia. Recoge a unos para el granero, recoge a otros para el fuego, para la condenación. Ahí se va a saber quién fue trigo, quién fue cizaña. Y en quinto lugar, otra de las obras que hace el maligno es que incita al pecado. Él siempre anda buscando la manera de tentar, de hacernos caer, de hacer que la concupiscencia se active,
La concupiscencia es la inclinación natural que todos tenemos al mal. La concupiscencia es como un virus espiritual que tenemos nosotros, producto de la caída de nuestros padres. Es nuestra naturaleza caída. La concupiscencia fue dejada por Dios, si bien Él limpió nuestro pecado, limpió nuestras ofensas, pero dejó la concupiscencia para el combate espiritual. Entonces el maligno, sabiendo que somos débiles en ese aspecto, él conoce cuál puede ser el aspecto, como decimos en mi país, él conoce de qué pata cojeamos y por ahí nos quiere poner la zancadilla. Entonces él trata de incitar al pecado para que la concupiscencia se active y de esa manera la concupiscencia viene y me lleva al pecado, dice Santiago, y el pecado me lleva a la muerte. Así como lo describe Santiago. Pero el que incita todo esto es el maligno, a través de pensamientos. Cuando Él nos habla a la mente, porque acuérdese que Él es espíritu, Él no es un ser corpóreo. Entonces, como es un espíritu, Él trata de comunicarse con nosotros a través de la psique, del alma, del pensamiento. Entonces nos insinúa, nos pone ocasiones para que caigamos, para que pecamos. Y al pecar perder la gracia, la amistad con Dios, volvernos enemigos de Dios y por consiguiente volvernos aliados de Él. Y así Él puede condenarnos juntamente con Él. Entonces Él incita al pecado. En San Juan capítulo 13, versículo 2, nos está hablando acerca de Judas Iscariote. Un hombre que se dejó llevar por el diablo. Era un apóstol. Había sido llamado por Jesús. Era parte del grupo de los 12. Incluso tenía autoridad para sanar enfermos. Tenía autoridad para reprender y sacar demonios. Hoy algunos que dicen ser sucesores de ellos ya no creen en los diablos, en los demonios que los verdaderos apóstoles sacaban. Entonces viene Judas y el diablo lo había tocado. Entonces dice Juan 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Ya había logrado convencerlo que lo entregara. Y conocemos la historia de Judas. Él viene, entrega a Jesús, traiciona a Jesús, le pagan por la traición, pero cuando ya tenía el dinero en mano y se dio cuenta de lo que él había hecho, él se arrepintió, pero aquí cometió otro error. Él se arrepintió, él llegó y les dijo, miren, he entregado sangre inocente, aquí vengo, y les tiró las monedas de regreso, yo he entregado sangre inocente. Y los otros lo que le dijeron, eso es problema tuyo. Le dijo, ya estuvo, ya nos hiciste el favor que nosotros queríamos, así que ese es tu problema. A nosotros qué nos importa. Y así fue como Judas comete otro gran error. No fue tanto el problema de haberlo entregado, porque si lo entrega Jesús, que era parte del plan que Dios tenía diseñado, que eso tenía que ocurrir, pero si Judas, en ese instante que Jesús estaba siendo crucificado, él hubiera ido a los pies de la cruz y le hubiera dicho al Señor, perdóname por lo que hice, Jesús lo perdona. Si él hubiera llegado con ese arrepentimiento a pedir perdón, pero no, él se arrepintió y se ahorcó. Y eso es otra de las cosas que también el maligno hace. En la humanidad nuestra, en la conciencia moral, en la chispa divina, la chispa de bondad que todos nosotros tenemos por el soplo que Dios nos dio a nosotros, por su espíritu, lo que muchos llaman la conciencia, sabemos muy bien que hemos ofendido a Dios, pero muchos, a pesar de eso, no se arrepienten, no piden perdón a Dios, y ahí es donde se condenan. O sea, sí se arrepienten, perdón, pero no se convierten. Sí saben que están actuando mal, pero no se convierten. Y eso fue el error de Judas. Entonces, conociendo un poco sobre la obra del maligno, tenemos que entender que él es calumniador, porque él es mentiroso, él no se enferma. Una de las peores enfermedades que él nos puede dar es la enfermedad espiritual. Cuando entra el decaimiento, el desánimo, es para que esto no sirve, que la religión, aquí que Dios no ayuda, que enfermedad espiritual también, no solo física.
también es un acusador. Su estrategia le encanta sembrar la cizaña, o sea, poner a sus hijos en lugares importantes, lugares claves, especialmente en lugares de liderazgo. Y la otra estrategia es incitar al pecado. Mis queridos hermanos, que podamos nosotros estar listos, apercibidos, velando, como dice San Pedro, sobrios y velando, para que podamos descubrir y denunciar las obras de las tinieblas. Vamos a dejar aquí esta primera parte de este devocional, y en nuestro siguiente devocional vamos a ver cómo podemos resistir al maligno. No se pierda nuestro próximo devocional. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que nos permite conocerte, Señor, y poder estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, caminar siempre en tu palabra, siempre de acuerdo a lo que tú nos has querido enseñar a través de lo que está escrito. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude siempre para poder estar listos, apercibidos, velando, sobrios, para poder estar siempre pendientes de todas las maquinaciones del maligno, para no dejarnos embaucar, no dejarnos engañar, y tampoco para no dejarnos destruir por él. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos auxilie para poder mantenernos siempre firmes en la fe, firmes en tu gracia. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Continuaremos la segunda parte de este devocional en nuestro próximo programa, nuestro próximo devocional. Si usted desea comunicarse con nosotros, busque nuestra página web salvadormelara.com, donde está el enlace del botón de contacto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ahí también están los enlaces para nuestras redes sociales y para el botón de PayPal, si usted quiere bendecirnos también con una donación. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.